En este pequeño video vamos a explicar el funcionamiento del tacómetro y cómo se puede usar dentro del mantenimiento. El tacómetro es un equipo electrónico que sirve para medir las revoluciones por minuto o RPM. Un tacómetro puede tener dos maneras de funcionar, de forma óptica o de forma mecánica. La forma óptica se basa en enfocar un rayo de luz que mediante una banda reflectante rebota y vuelve a llegar al sensor, y así puede medir la frecuencia de rotación de un objeto. Por otra parte, la medición mecánica mide las revoluciones mediante adaptadores que se sitúan sobre el propio eje de la pieza en movimiento. Partes del tacómetro. El adaptador de superficie puede tomar distintas formas para medir la velocidad en metros sobre segundos. El switch cambia el funcionamiento entre óptico y de contacto. El botón de medición es usado para medidas de contacto y ópticas. Dispositivos de medición. Se utiliza con las puntas para hacer contacto entre el objeto y el eje interno. Pantalla LCD. Muestra las medidas en RPM. Compartimiento de batería. Algunas de las medidas de seguridad e higiene que involucran directamente al tacómetro son evitar el contacto con las partes móviles, no apuntar el láser a los ojos o llevar gafas de protección específica, retirar las pilas del aparato si es que no se va a usar por un tiempo prolongado, utilizar el dispositivo como lo describe en el manual, no exponer el aparato a temperaturas extremas o humedad ambiental, no utilizar el aparato con las manos húmedas, no modificar al aparato en sí, familiarizarse o conocer el funcionamiento del tacómetro, asegurarse que el área de trabajo esté limpia y despejada para evitar tropiezos o caídas, mantener al tacómetro y a sus accesorios limpios y en buenas condiciones, y no utilizar al tacómetro cerca de entornos o materiales inflamables, sobre todo si se utilizarán medidas ópticas. Algunas de las medidas de mantenimiento para el tacómetro son revisar el buen estado de los botones de medición por contacto, revisar el buen estado de los botones de retroiluminación, verificar el botón de encendido y apagado, revisar si el sensor de giro funcione correctamente para las mediciones necesarias, revisar la calibración de medición de número de revoluciones ópticas. Bueno, en este caso tenemos el tacómetro. De este lado podemos ver la salida del láser para las medidas ópticas, y de este lado se acoplan los aditamentos para las medidas mecánicas. Tenemos un botón que nos sirve para cambiar entre medidas de RPM y metros sobre minuto. El botón de memoria que sirve para saber el último estado, el botón de medición y el compartimento para las baterías. Bueno, ahora estamos haciendo la medición de un pequeño motor con las medidas mecánicas, y esa es la medición en RPM.